que Dios bendiga a todas las familias del mundo entero y le damos gracias a nuestro Dios de poder llegar a vuestros hogares con la palabra de edificación, de exhortación y de consolación. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante. Como siempre lo digo en las prédicas, los temas de Dios son muy interesantes. Hoy he titulado el tema Edificando nuestro corazón o Edificando vuestros corazones. Hoy vamos a partir del libro de Oseas, del capítulo 9 del versículo 10. ¿Qué nos enseña la palabra de nuestro Dios? Dice el verso 10, como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que armaron. Nosotros podemos ver que Dios está comparando a su pueblo como las uvas. Una vid produce uvas, pero también está comparando a su pueblo como una higuera que va a producir higos. Habla el Señor, en su principio vi a vuestros padres. ¿De qué principio está hablando? En el Antiguo Testamento Dios levanta a su pueblo, Dios lo liberta a su pueblo, Dios lo bendice a su pueblo, pero su pueblo acude a Baal Peor. ¿Quién era Baal Peor? Era un dios de los moabitas. Ahora nosotros podemos ver que había un profeta del cual un rey Balaam lo buscó para maldecir al pueblo israelita, pero Dios no le permitió al profeta Balac que maldijera a su pueblo, no se lo permitió. Cuando este profeta iba a proferir palabra de maldición, venía el poder de Dios y bendecía al pueblo de Dios. El rey que lo había contratado a este falso profeta, lo había contratado, se enojó tanto y le dijo, yo te he traído para que tú maldigas al pueblo de Israel y lo que tú has hecho es bendecirlo. ¿Eso qué nos enseña? Que Dios no va a maldecir lo que Él ha comprado, lo que Él ha tomado y lo que Él ha ganado a precio de sangre. Ahora, ¿cómo el pueblo israelita llega a caer en maldición? Eso lo enseña el libro de Números 25. Dice que este rey se pone de acuerdo con este falso profeta y el profeta le dice, mira, el Dios no lo va a maldecir a su pueblo, pero si el pueblo cae en pecado de fornicación, ellos mismos se maldecirán, ellos mismos caerán en pecado. Entonces que planearon colocarles a las mujeres moabitas, ataviarlas, decorarlas y así provocar a los hombres israelitas, del cual cayeron en pecado de fornicación e hicieron alianza con las moabitas, del cual estas mujeres los inclinaron a adorar a este Dios llamado Baal Peor. Baal significa Señor, Peor significa abertura y brecha. El pueblo de Israel abrió una brecha, hizo una abertura. ¿Para qué? Para que la maldición viniese a su vida. Por cuanto ellos pecaron y desobedecieron y cayeron en inmoralidad sexual, hubo tal mortandad que se registra en el libro de Números capítulo 25, del cual Dios nunca le permitió al profeta maldecir a su pueblo. Ahora, ¿qué te quiero decir? Que el Dios que tenemos, que el Dios que te predico, nos ha llamado para bendecirnos. En sus promesas, en las profecías que están registradas en el texto sagrado, Dios compra a precio de sangre a un pueblo con un propósito, con un plan, con un llamamiento poderoso. Está en nosotros cómo obedecer y cómo alinearnos a las promesas de Dios. Ya está en nosotros. Y yo lo pude describir en este pueblo, del cual cayó en inmoralidad sexual y luego empezaron a adorar a este Baal Peor, el monte de Peor. Allí adoraron y
cayeron en vergüenza. La Biblia enseña que el que ha creído en el Señor jamás quedará avergonzado. Pero ¿cómo es que se contradice la palabra? Dios dice que si yo he creído en Él, jamás quedaré avergonzado o avergonzada. Pero si violamos este mandamiento, esta ley de Dios, este texto sagrado, donde Dios dice, no debes hacerlo, y lo hacemos, caeremos en maldición. Ahora, ¿qué significa maldición? Palabras mal dichas. Muchas veces nosotros hacemos cosas que le desagradan a Dios, pero Dios en su inmensa misericordia levantó a su Hijo Jesucristo como abogado en propiciación de nuestros pecados. Ellos hicieron abominación. Está en el libro de Oseas capítulo 9, verso 10. El libro de Marcos capítulo 11, verso 20 al verso 26. Y de aquí nosotros vamos a poder ilustrar sobre la higuera estéril. Dice en el verso 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La higuera se había secado. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los judíos, esperaban un libertador. Esperaban un hombre que los libertase de la opresión romana. Jesús entra a Jerusalén. Todo el mundo le extendía palmas y decía, Hosana en las alturas. Pero ¿sabes qué venía Jesús a hacer? A limpiar desde adentro. Pero el pueblo israelita pensaba que Jesús iba a limpiar lo externo. Pero Jesús cuando va a trabajar con el ser humano desde lo interno, a sanar el alma, a vendar al herido para que así nosotros podamos producir frutos buenos. Dice que pasaban por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. Jesús no dijo, te maldigo. Jesús dijo, el día que Jesús llegaba a Betania y Jesús en el camino tuvo hambre, vio una higuera y se le acerca a la higuera, pero solo la higuera tenía hojas. Vemos, esta no es una higuera, pero es una ilustración para así poder comprender lo que estamos enseñando. Vio que la higuera solo producía hojas y Jesús tenía hambre, quería comer frutos de la higuera. ¿Quién era la higuera? Representa al pueblo de Israel, al pueblo donde Jesús llegó a sembrar la semilla del reino, la palabra de su Padre. Por cuanto Jesús no halló en la higuera fruto, dijo, de ti nunca más se coma. Entonces, esas fueron las palabras que Jesús declaró y soltó sobre aquella higuera. Pero Pedro, sus discípulos, escuchando la palabra del maestro, dijo, Maestro, mira la higuera que mal dijiste se ha secado. Ahora, vemos el siguiente verso. El verso 22, respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que diga, le será hecho. Entonces nosotros regresamos al verso anterior. Cuando Pedro le reclamaba y le decía, Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora nosotros podemos ver, esto es la tierra. La tierra, vamos a hablar un poco de agricultura para poder centrarnos en el tema. La tierra, para ser fertilizada, necesita de abono. Puede ser abono orgánico o puede ser estiércol. ¿Qué es estiércol? Excremento. ¿Qué es excremento? Caca de caballo, de conejo, de cuy, de vaca, de gallina, etc. Ese es el estiércol. ¿Para qué? Para poder abonar o fertilizar la tierra. También se puede usar fertilizantes de desechos orgánicos. Puede ser de cáscara de huevo, de plátano o de fruta que ya esté descompuesta y se prepara la tierra con esos fertilizantes. Ahora, ¿de dónde fue formado el hombre? Fue formado ¿de qué? De la tierra.
El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3, la palabra nos enseña que Dios, acabado de crear los cielos y la tierra, bendijo y santificó la obra que él había hecho, porque él dijo, mi obra es buena. Nosotros somos obra de Dios, somos producto de Dios, porque de esta tierra que Dios la bendijo y la santificó, formó, creó al primer hombre llamado Adán. Lo formó de la tierra, pero Dios, al ver que el hombre era inerte, sopló en el primer hombre, Adán, hálito de vida y fue formado el hombre. Pero nosotros podemos ver que este apóstol Pedro, que era tan apresurado en la palabra, dijo, Señor, la tierra que tú maldijiste se ha secado de raíz. Entonces, ¿qué era lo que Jesús venía a traer a la tierra de Israel? Venía a traer la semilla, que es la palabra del reino, la palabra de su Padre. ¿Qué es una semilla? Yo he cogido estas semillas, no sé si las podrás observar, son tan diminutas, son semillas de limón, que esto yo lo voy a comparar con la palabra de Dios. Ahora, la semilla etimológicamente en latín es semen. La semilla se puede conocer como un grano, como una simiente, como una pepa, como una pepita, como un óvulo, etcétera. Así se le puede conocer a una semilla. Nosotros podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 15, que cuando el hombre y la mujer pecaron y desobedecieron, Dios entabla un diálogo y le dice a la serpiente, tu simiente herirá a mi simiente. Cuando hablaba de simiente, hablaba de una semilla, que en latín etimológicamente es espermatozoide, semen. Entonces nosotros podemos ver la palabra de Dios es verdadera. Dios pone en la tierra, el agricultor echa en la tierra la semilla. ¿Qué va a hacer la semilla en la tierra? El agricultor pone en la tierra la semilla. Ya la tierra está abonada, preparada aproximadamente 3 meses, preparada y se inserta la semilla. Eso fue lo que Jesús llegó a hacer a la tierra de Jerusalén. Eso fue que Jesús llegó a hacer a los israelitas, a sembrar la semilla. Luego que la semilla es ingresada en la tierra, empieza a tener un proceso de formación. La palabra de Dios, ¿qué va a hacer en nosotros? Nos va a formar, nos va a transformar. Entonces, de esto de ser una semilla tan pequeña, de ser la palabra tan pequeña en nuestras vidas, va a tener un crecimiento y va a llegar a ser así, una planta, una higuera. Pero Pedro le estaba reclamando, la higuera se ha secado desde las raíces, cuando la semilla empieza a romper, porque necesita 4 elementos la semilla para poder tener su proceso. 4 elementos. Uno de esos elementos es la luz, la tierra, el agua y el aire. La luz que representa en nuestras vidas. La luz es Cristo. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Eso nos enseña en el libro de Juan. Ahora, el viento. ¿Qué significa el viento para la vida del creyente? ¿Qué significa el viento? En el libro de Hechos capítulo 2 dice que estaban todos unánimes, todos juntos, unidos. Y en ese momento empieza a soplar un viento, un aire, un viento recio
que los llenó a todos del poder del Espíritu Santo. Eso representa el viento, el aire en nuestras vidas. Así como la planta necesita la luz del solar, necesita el aire, también la planta necesita agua. ¿Qué significa el agua para nuestras vidas? Significa la palabra de Dios, pero también significa el agua. Acordémonos cuando Jesús tuvo un diálogo con Nicodemo y Nicodemo le dijo: Señor, yo quiero ver esas maravillas que tú haces. Y Jesús le dijo: es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. ¿De qué le estaba hablando Jesús? De un nuevo nacimiento. ¿Y cómo se da un nuevo nacimiento? A través de la obediencia. Acordémonos que cuando Jesús le dijo: es necesario que nazcas del agua, Jesús ingresó a las aguas bautismales, se sumergió por las manos de Juan el Bautista, simbólicamente su muerte, y cuando emergía su resurrección. Y la tierra, ¿qué es la tierra? Lo expliqué anteriormente. La tierra, Dios bendijo la tierra. Acabada toda la creación, Dios bendice la tierra. Pero es necesario que la tierra lleve fertilizantes. Es necesario que la tierra sea abonada. Es necesario que en nuestras vidas vengan muchas ofensas. Es necesario que en nuestras vidas Dios permita vituperios. Es necesario que en tu vida muchas veces te calumnien, echen basura tu testimonio. Es necesario, porque la tierra, ¿qué va a ser? Va a ser un fertilizante para la semilla. Luego la semilla va a germinar. Y la raíz, esta es la raíz. Esta es la raíz. Yo he podido arrancar una raíz. La raíz, ¿qué función va a tener en la tierra? La raíz tiene 3 funciones: de absorción, de nutrir y almacenar. Esto tiene la raíz. Pero Pedro le estaba diciendo: Señor, la higuera que tú maldijiste se ha secado desde las raíces. Cuando la semilla empieza a romper la cáscara, empieza a salir una radícula y empieza a salir la raíz primaria, la raíz secundaria, y esta raíz va a absorber todos los nutrientes de la tierra y toda el agua de la tierra. La raíz, lo vuelvo a repetir, su función es de absorber, de nutrir y de almacenar, porque la raíz va a hacer que la planta se alimente y empiece a producir hojas y a dar frutos. Pero ¿qué pasaba en el pueblo de Israel, del cual Dios le da el título de higuera estéril? ¿Qué pasaba? Que no le reconocieron a Jesús, no creyeron a la semilla que él llevaba, que era la palabra de vuestro Padre Celestial. Entonces nosotros podemos ver lo interesante. Verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare su corazón, sino que creyere, será hecho lo que está pidiendo. ¿Qué se necesita? Tener fe en Dios. Fe en Dios, una fe grande, no necesitas una fe tan grande, necesitas tan solo cumplir esos 4 elementos que cumple la germinación: creerle a la luz y abandonar las acciones malas, vivir en el poder del Espíritu Santo, ser llenos e investidos del poder del Espíritu Santo, creer que lo que Dios ha formado en ti no es para maldecirte, sino para bendecir. Y todos los días escudriñar la palabra de nuestro Dios. Vemos el verso siguiente, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando,
cree que lo recibiréis y os vendrá. Jesús tenía un diálogo con sus discípulos que eran israelitas, europeos, americanos, hispanos, no, eran israelitas, eran judíos. Y sus discípulos, esto era lo que le decía el Señor, orando, para que nosotros no nos sequemos, nuestras raíces no se sequen, necesitamos mucho de la oración, mucho. Dice, verso 25, y cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra uno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone vuestras ofensas. Muchas vidas se secan de raíz porque llevan una vida de oración, pero no pueden perdonar. Pueden orar 12 horas al día u 8 horas al día, o pueden tomarse periodos largos de oración, pero no cumplen este principio. Perdonaos los unos a los otros, para que vuestro Padre cuando esté en los cielos os perdone. Es necesario que nuestras raíces estén nutrientes de la luz, del agua, de la tierra y del aire. Dice, y cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Por qué Jesús hablaba de la higuera estéril, pero al mismo tiempo hablaba del perdón y hablaba de la oración? Porque los fariseos, los sacerdotes, los escribas eran hombres de oración, muy religiosos, pero no podían perdonar. Siempre estaban hablando mal del maestro, siempre estaban hablando mal de su prójimo. Nosotros somos el pueblo de Dios. No somos la Israel legítima, pero somos comprados a precio de sangre para pertenecer al pueblo santo de Dios. Verso 26, porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La ley de la siembra y la siega. ¿Qué estuvimos sembrando? Pepitas, semillas. ¿Qué estuvimos sembrando? Una semilla. Jesús, ¿qué está sembrando en tu corazón? La palabra de su Padre. Pero la Biblia dice, si tú no perdonáis o yo no perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos en oración? ¿Por qué? Porque nuestras raíces están secas. ¿Y por qué las raíces están secas? ¿Por qué? Porque la tierra ha dejado de qué? La tierra se ha secado. La raíz se alimenta de qué? De la tierra. La raíz se alimenta de la tierra. Dice que el sembrador salió a sembrar la buena semilla, pero parte de la semilla cayó en pedregales. Y cuando vino la prueba, la tribulación, cuando te echaron calumnias, cuando levantaron falsos testimonios contra ti, dice que fue de corta duración porque no había profundidad. Las raíces son las que sostienen la planta. Las raíces son las que se fijan en la tierra. Nosotros como pueblo de Dios, ¿cuáles son nuestras raíces? ¿Cuál es nuestro fundamento? La palabra de nuestro Dios. Esa es la que nos va a sostener para nosotros avanzar en el crecimiento de nuestro Dios. Eso es. Dios necesita que tengamos buenas raíces, que esta palabra no solamente quede allí, sino que se profundice en lo más hondo de nuestro corazón, que penetre hasta nuestros tuétanos. Él necesita que la semilla, que es su palabra, traiga fruto a nuestras vidas. Nosotros podemos ver que Dios le dice, pero si tú no perdonas las ofensas, vuestro Padre que esté en los cielos tampoco os perdona. Hay muchas personas que ya se cansaron de orar, ya se cansaron de perdonar,
ya se cansaron. Dice, Dios mío, desde que he venido a los caminos de Dios es pura ofensa, pura tribulación. Acuérdate que la tierra, para que pueda la semilla germinar, tiene que estar abonada, tiene que ir desechos orgánicos, estiércol. Nosotros, para poder crecer, la planta se alimenta de una tierra que está con excremento. Las ofensas, los vituperios nos van a hacer crecer. Déjame decirte, nos van a hacer crecer, porque cuando nosotros perdonemos, entonces nos extenderemos. El Señor le dijo, se secará de raíz, porque el pueblo de Israel no lo quiso al Maestro, no lo quiso a nuestro Señor Jesucristo, y pecaron con inmoralidades sexuales, se inclinaron a dioses ajenos, uno de ellos Baal peor. Entonces nosotros podemos ver en Jeremías capítulo 24, verso 6 al verso 7, dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Dios, hablando de su pueblo, los plantaré. ¿Qué es lo que se planta? Una planta. ¿Y de qué planta estamos hablando? De una higuera, Pero dice que Dios le da una palabra a Jeremías, y hoy Dios te está dando una palabra para tu vida. Dice que Jeremías vio en la entrada del templo 2 cestas de higos. Unos eran higos buenos, pero otros eran higos malos, que de tan malos no se podían comer. Pero el Señor le da una promesa, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. ¿Sobre quién Dios pondrá sus ojos? Sobre aquella tierra buena, sobre aquella tierra que cuida sus raíces, que sus raíces no se secan. Es necesario, para que nuestras vidas crezcan en el Señor, que tengamos buen fundamento, buenas zapatas, buenas raíces. Recordemos que no sea que brotando una raíz de amargura os estorbe y dejes de ver la gracia y el favor de vuestro Dios. Hay raíces de amargura. Cuando nuestras vidas se amargan, cuando no dejas que tu tierra sea fertilizada, sea abonada, y te fastidia que te estén criticando, que te estén calumniando, ya sea en las redes o ya sea personalmente. Déjalo, que eso te ayuda a tu crecimiento. El abono, el fertilizante te ayuda a tu crecimiento, y Dios consuela al pueblo de Israel. Dice, dile a esos higos buenos, del cual yo un tiempo los tuve esclavos, del cual un tiempo estuvieron cautivos. Yo pondré mis ojos sobre ellos para bien. Pondré mis ojos sobre y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré. ¿Cuál es el plan de Dios para su pueblo? Edificar y no destruir. Los plantaré y no los arrancaré. Porque una planta, cuando se seca de raíz, ya tienes que arrancarla, tirarla y echarle fuego, porque no te es útil. Entonces, Dios, ¿qué nos promete? Verso 7, y les daré corazón para que me conozcan, porque yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Así que Dios le dice a Jeremías, Jeremías, esos higos buenos que tú has visto, que en esa cesta del cual la higuera produzco hijos buenos e higos malos, dile que les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos. En la tierra del Medio Oriente, si nosotros podemos analizar la palabra de Dios, acordémonos de la mujer samaritana, acordémonos de María Magdalena, recordemos de aquella mujer tan linda que arrojó el frasco de alabastro y perfumó todo
los pies del maestro. Dice Dios, esos hijos buenos, esos que se arrepienten, aquellos que creen en mi palabra, aquellos que la obedecen, aquellos que creen en el poder y en el mover del Espíritu Santo, aquellos yo les daré un corazón nuevo, porque se volverán a mí de todo vuestro corazón. ¿Para qué Dios nos va a dar un corazón nuevo? Para que le conozcamos, para que le adoremos. Eso es lo que Dios promete, darnos un corazón nuevo. Espero te haya agradado esta enseñanza que Dios da oportunidad. El pueblo de Israel, dijo Pedro, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado de raíz. Pero Jesús le dijo, si tienes fe en Dios, dile a ese problema, quítate y se quitará. Si en tu vida un día te maldijeron, te desecharon o hiciste algo que estaba en contra de la voluntad de Dios, o un día le conociste y te separaste de los caminos porque no soportaste la fertilización, porque no soportaste ser abonado, entonces hoy el Señor te dice, vuelve a mí como un higo bueno, regresa a mí. Y si tú nunca le has conocido al Señor, dice el Señor, yo quiero que en tu vida haya producción. Y quiero sembrar la buena semilla, que es la palabra de mi Padre. ¿Para qué? Para que seas un higo bueno. Y así todos te puedan comer. ¿Comer qué significa? Cuando nosotros predicamos la palabra es medicina para vuestro cuerpo y refrigerio para vuestros huesos. Ahora, acordémonos que por causa de Adán, Dios le dijo, por tu causa, Adán, por tu desobediencia, la tierra es maldecida. Cuando la labres te producirá cardos, espinos, te producirá abrojos. Eso se lo dijo Adán, por cuanto Adán no obedeció, Adán no quiso tener un nuevo nacimiento. Pero el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, la palabra de Dios nos enseña, por tanto Adán, el primer hombre formado de la tierra, desobedeció, Dios levanta a nuestro Señor Jesucristo, del cual Él obedeció la palabra. Jesús soportó la fertilización, soportó el estiércol, soportó los desechos, todo insulto, todo agravio, y Él dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Gálatas 3:13, Cristo nos redime de la maldición de la ley, hecho Él maldito en un madero, para que la paz de Jesús viniese a nuestra vida. Ese acto triunfal que Jesús hizo en el monte Gólgota, esa decisión que Jesús tomó de obedecer a su Padre y lo llevó a un sacrificio tan grande, todo ese proceso de Jesús, toda esa sangre que fue vertida, esa sangre bendita que fue vertida en la tierra de Israel, toda esa sangre limpiaba la esterilidad de la higuera, limpiaba. En la sangre de Jesús va a quitar toda esterilidad. La sangre de Jesús va a ser el fertilizante para nuestras vidas. Cuando nosotros pequemos, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros no podamos vencer a las circunstancias adversas, a las calumnias, dice su palabra que la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús nos limpia de toda ofensa para ayudarnos a nosotros poder perdonar. Dice que el sacrificio en la cruz trae la paz para los hombres y Dios. Toda esa sangre que se vertió en el Medio Oriente era para que el pueblo de Israel sea productivo. Así que si tú no conocías a Dios, yo te invito a que tú hagas esta oración y ya no seas una higuera estéril, sino seas productivo o productiva.
o si un día tú le conociste y te apartaste porque no soportaste los insultos, hoy el Señor te dice, ven, que te quiero limpiar con mi sangre. Y Él nos va a ayudar a avanzar en todas las circunstancias, porque todos los días nosotros tenemos batallas, tenemos luchas. Así que yo invito a todos los suscriptores y a todos los que hoy están recibiendo este mensaje, no estés en denuncia, no estés en demanda, no estés levantando tu calcañar contra tu prójimo y menos con tu hermano de la fe, porque Cristo nos llamó a paz los unos a los otros. Repite esta oración conmigo y dile, Señor Jesucristo, gracias te doy, porque desde un inicio Dios bendijo y santificó la tierra y el primer hombre fue formado de la tierra. Gracias te doy, porque cuando el primer hombre desobedeció, la tierra cayó en maldición, pero se levantó Jesucristo en una cruz y toda esa sangre limpió la maldición de la tierra. Hoy yo, Jesucristo, te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Redentor, mi Libertador. Perdona mis iniquidades, perdona mis ofensas, porque hoy yo deseo que reines en mi corazón, porque me has prometido que me darás un corazón para que yo pueda amarte y adorarte. Gracias te doy por ese corazón nuevo y por esa vida nueva. Amén, amén. Que Dios os bendiga. El Señor está con cada uno de vosotros. Hasta pronto.